billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor Máximo. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Buenas tardes, doctor Máximo. Buenas tardes, Guadalupe. Ahora sí ya lo escuchamos. Sí, Buenas sí. tardes, maestro Héctor, ¿cómo está? Y bienvenido el doctor Francisco Burgoa, que el día de hoy nos va a ofrecer el tema, el certificado de molino y la clasificación arancelaria. Y también quiero aprovechar a mandarle un abrazo al ingeniero Enrique Herón, que el día de hoy es su cumpleaños. Bueno, felicidades también a todos los papás que nos acompañan siempre aquí en Hagamos un Trueque. También fue cumpleaños del maestro Héctor el sábado. Hemos estado de muchos cumpleaños y mucho festejo. Felicidades. Bueno, sí, bienvenidos todos los que se siguen uniendo. Vamos a dar lectura a la semblanza del doctor Burgoa. Es agente aduanal mexicano, director de Burgoa Consulting y conferencista en espacios relacionados con el comercio exterior mexicano. Es licenciado en Comercio Exterior, maestro en Negocios Internacionales y doctor en Administración Estratégica por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con más de 23 años de experiencia en materia de clasificación arancelaria y 15 años de consultor en materia de clasificación arancelaria y cumplimiento aduanero de agentes aduanales mexicanos. Logró llevar, además, dentro de sus logros, un modelo de atención a aduanas de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otros, además de Nuevo Laredo para prestadores de servicios al comercio exterior mexicano. Bienvenido, doctor Burgoa. Muchas gracias, doctora. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Feliz cumpleaños, maestro Castro. Gracias. Qué bien, enhorabuena. Y bueno, pues un gran saludo. Si nos está viendo el ingeniero Enrique Herón, y también feliz cumpleaños a él. Es muy importante el día de hoy el tema del que vamos a hablar. Considero que es un tema muy técnico, pero nuestro público tiene que entender una cosa, que esto a lo que nos dedicamos todo, que son las aduanas, es algo que es, o la palabra que define realmente esto que estamos viviendo en estos tiempos es dinámico. Hay un dinamismo tremendo en los temas de aduanas, en los temas de aranceles, en los temas del transporte, ya sea marítimo, terrestre. Están sucediendo tantas cosas. Existió un fenómeno en Estados Unidos y México en donde se aprovechó durante mucho tiempo un esquema de los choferes que les hacían llamar por una clave de una visa estadounidense para los mexicanos, que son los choferes B1. Y todo eso ya está cambiando por un tema fiscal en donde están enfrentando muchos retos, que ni vale la pena ahorita hablar de eso. El tema es que hace muchos años el clasificador determinaba la clasificación arancelaria y ahí está. Y ahí está el área legal o el área jurídico y que ellos se encarguen. Y el documentador que te diga qué claves son. Nosotros, aparte de dar servicios de agencia aduanal, también damos asesoría desde hace muchos años y desde hace mucho tiempo nos están pidiendo a nosotros que hagamos la clasificación arancelaria y que también le demos las restricciones y las regulaciones no arancelarias. Lo aceptamos con gusto y empezamos a dar las restricciones y regulaciones no arancelarias. Después, con el tiempo, nos empezaron a pedir las claves de pedimento. Y que, ok, esto no aplica, ¿y qué clave le voy a poner? Y ahorita lo que nos están empezando a pedir es que también demos la glosa de los pedimentos. Eso es lo curioso, lo interesante de toda esta parte de cómo se está moviendo
tanto desde el punto de vista de la asesoría, la agencia aduanal, los importadores. Entonces es importante mencionar que los cursos y toda esta parte técnica de la enseñanza, la parte de la capacitación, es que ahora se enseña a cómo clasificar acero, se enseña a cómo leer un certificado de molino productor, y ahora también se debe enseñar a cumplir con un aviso automático y cómo hacerle para que ese aviso automático en la primera quede, porque se va a tardar de 20 a 40 días y que te lo regresen y te lo rechacen. Ese tiempo perdido es dinero. Entonces ahora va a ser un curso de clasificación arancelaria de textiles y también ver la parte de los precios estimados, de la norma de etiquetado, cuándo es permanente, cuándo en el textil puede ser temporal la etiqueta también, y lo especifica la misma NOM 004. Cuando es un curso de clasificación arancelaria de alimentos, lo vas a tener que complementar ahora con el trámite de Zagarpa. O sea, son cosas que están pasando en este momento muy innovadoras, en de si te quieres seguir manteniendo vigente como expositor, como asesor, pues ahora cada vez te piden que le añadas más complementos, no le puedo llamar de otra manera, al combo. Entonces, por eso es importante hacer mención el día de hoy y aprovechar el espacio y el tiempo para poder dar a conocer esta parte merciológica y cómo se combina con el certificado de molino. Yo les quiero presentar a todos ustedes y que me confirmen si lo ven. Un video que vi en redes sociales que me gustó mucho. Me gustó mucho, si me pueden confirmar que se ve, si ven como un video en YouTube. Sí, sí se ve. Muy bien. Y necesito que me confirmen si pueden escuchar el audio. Ahí va el video. No se escucha el audio. Yo creo que por ahí le faltó el botoncito. Sí, lo voy a quitar y lo voy a volver a compartir. Sí, muy bien. Ah, ya vi, Share Sound. Pues sí, si uno no Sí. le pica ese botón, No se escucha. dando innovaciones y toda esa parte, es bien importante esta introducción al tema. Para poder importar productos siderúrgicos de cualquier país del mundo se necesita un registro. Tienes que presentar ante la Secretaría de Economía en dónde se produce, le llamamos molinos, es decir, las plantas siderúrgicas, ahí donde sea, en cualquier parte del mundo, en donde se produce. En ese registro las empresas deben de informar los datos de los molinos de acero del cual proviene el material que están importando. Nos ordenó la presidenta que revisáramos uno por uno, son más de 2,000. Revisar uno por uno. Esto significa que en este momento tenemos personal más o menos en 6 países del mundo. El más lejano es Malasia en este momento, haciendo inspecciones. Entonces, de todo ese trabajo se ha llegado a la conclusión, todavía no terminamos, de que 1,062 molinos que están en el registro presentado por quien importa el acero tienen inconsistencias o tienen irregularidades o de plano no existen, y entonces vamos a hacer un proceso de cancelación y desincorporación, así se llama, de esos registros. Vamos a quitar 1,062 registros de molinos. Eso significa la mitad de los molinos que han sido presentados por empresas. La siguiente, por favor. ¿Qué beneficios tiene esto brevemente? Se evitará que comercializadoras, hablo del importador, usen registros apócrifos para importar acero. Vamos a reducir la evasión arancelaria, porque pues no pagan impuestos tampoco. Es decir, pagan impuestos menores o tienen beneficios. Entonces vamos a reducir la evasión y vamos a fortalecer el comercio.
vamos a evitar la triangulación del acero. A mí me encanta este video porque no hay nada entre líneas. Realmente vale mucho la pena escuchar a Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Mucho, mucho vale la pena, porque considero que es un secretario que realmente nos está diciendo lo que es. Ahí está el mensaje, es claro, y no hay algo que diga, no, es que está diciendo una cosa y en realidad está haciendo otra. ¿Cuándo íbamos a imaginar que un secretario de Economía, un secretario de Estado, tuviera que estar exponiendo el tema de los certificados de molino productor? ¿Cómo era antes? Bueno, pues está el agente aduanal, está el importador, me llega un rollo de acero, el agente aduanal dice, envíame el certificado de molino, te lo enviaba, viene algo que se conoce como el HIT number, que es como un número de identificación, como un número de serie, como un número de seguro social en las personas, es un número único, el número de HIT o el número de colada. Y entonces cuando me mandaban ese certificado, yo iba como clasificador, yo, Francisco Burgoa, Laredo, Texas, iba y verificaba si en alguna parte el tubo, la barra, la placa, el rollo, coincidía el HIT number, el número contra el documento. Y ya una vez que me coincide, ahora sí agarraba las medidas del documento y veía si coincidía contra lo que yo veo físicamente. Si me coincide todo, clasifico con la información y ya. De repente empiezan a poner el aviso automático, empiezan a rechazar cada vez más. Al final de esta presentación, dice Marcelo Ebrard, que el secretario, que con esto se quiere evitar la triangulación. ¿A qué se refiere? A que si viene el acero de China, tiene que presentar un certificado de molino de China y tiene que pagar alguna cuota compensatoria si es que la llegara a tener, o se va a negar el aviso automático o cualquier otra cuestión. Pero hacer pasar acero chino con otro país, eso es lo que se refiere con la triangulación, y entonces tendrían un certificado de molino falso, o también como le llamó, apócrifo, y esos son los que la Secretaría de Economía está verificando, que los certificados de molino que se presentan al momento del aviso son falsos o son originales. Eso es lo que él quiere decir. Pero a mí lo que me sorprende de todo esto, y hay que notarlo, secretario de Economía explicando la parte de los certificados de molino y que los van a estar revisando todos para cerciorarse de que existen, mencionó 6 países, pues son los 6 principales países productores de acero que hay en el mundo: Rusia, India, China, Estados Unidos, ya llevamos 4. Entonces, lo que podemos nosotros ver en este mensaje es que va a ser muy difícil que alguien utilice certificados de molino productor falsos. Ahora, si me preguntan a mí, en mi experiencia como clasificador durante 24 años, a mí no me ha tocado ver, al menos acá en Laredo, Texas, ignoro si por otros puertos, realmente lo ignoro, aunque nosotros clasificamos por todos los puertos de México, no me ha tocado ver un certificado de molino que diga, mira, se ve que es falso. Nosotros checamos que todo, o verificamos que todo coincida. Entonces es muy difícil que existe esa práctica, o al menos a mí no me ha tocado, o tal vez trabajo con agentes aduanales e importadores serios. Lo único que a mí me tocaba ver era que cuando verifico el HIT number no coincide y me mandan el correcto. Que cuando no coinciden las medidas, me mandan el correcto también. Y eso es lo que hay que mencionar. Entonces, desde una visión global, todo esto se está haciendo
para evitar que acero chino se le cambie el origen y se utilice un certificado de molino productor falso. Cuando el secretario de Economía habla de que se cancelaron esos registros, se refiere a que esos avisos automáticos obviamente se verificó y son falsos. Esa es la parte. Ahora vamos a meternos al tema técnico, que es lo que yo siento que cada vez como catedrático, como maestro, como expositor en las conferencias, cada vez me piden que dé más carnita, como se le dice vulgarmente, ¿no? Dicen, oye, ya cero paja, ya es muy difícil captar a la audiencia. Si ya la audiencia quiere, a ver, ¿cómo le voy a hacer cuando tenga esto? Entonces, desde un punto de vista merciológico, que es la parte que le encanta al ingeniero Enrique Herón, que es la que domina, y aún me falta a mí, en esto de la clasificación acelaria se los digo, es una vida para aprender, una vida. Entonces, a mí me falta bastante camino por recorrer para alcanzar el nivel que domina y que maneja el ingeniero en la parte merciológica, pero estos son los puntos que considero que al menos si te dedicas a la clasificación del acero o tienes esta parte, debes de conocerlo. Y es las reglas para clasificación de las aleaciones. Cuando se trata de aleaciones, si tú tienes cobre mezclado con acero, titanio mezclado con aluminio, tú vas a clasificar con el metal que predomina en peso. Y entonces este certificado de molino es el que indica el peso. Entonces dicen, ¿existe certificado de molino para el aluminio? Sí, existe certificado de molino para el cobre, para el aluminio, para el titanio, para el acero. Si no, yo ¿cómo voy a saber los porcentajes del cobre para determinar si es aliado o no? Las aleaciones de metales comunes de la sección 15, que abarcan del capítulo 72 al 83 y el capítulo 77 está reservado para sus futuros, con elementos no comprendidos en la misma, es decir, mezclados con otros elementos que no sean metales, se clasificarán como aleaciones de metales comunes de esta sección cuando el peso total de estos metales sea superior o igual al de los demás elementos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo unas placas que en ambos lados es acero y en la parte del medio es poliuretano, se va a clasificar como metal si el metal predomina en peso. A eso es a lo que se refiere. Y después hace mención de que las mezclas interiorizadas de polvos metálicos, las mezclas heterogéneas íntimas obtenidas por fusión, excepto el CERMET y los compuestos intermetálicos, siguen el régimen de las aleaciones. Entonces, por poner un ejemplo práctico que a mí me tocó en su momento, si yo tengo un rollo, un tubo, una cadena, un clavo, una arandela, un empaque, y tengo 40% titanio, 60% acero inoxidable, oye, el titanio vale más. Espérame, ¿el titanio es un metal común? Sí, ese va en el capítulo 81. El acero es un metal común, sí, va en el 72. Nunca se habla de que lo que cueste más, la parte de los valores, se habla de lo que predomina en peso. Si el 60% en peso total es acero, se va a clasificar como acero. Y si yo tengo paneles, que ahora los vemos cada vez más en construcción en los Estados Unidos, se fabrican en México y se envían hacia los Estados Unidos, que les llaman como unos tipos sándwiches, que ustedes pueden ver ahí, que tienen las superficies exteriores de ambos lados de aluminio y en la parte del medio tiene polietileno de baja densidad o como una tipo espuma. Esos se van a clasificar como aluminio si es el que predomina en peso, que muchas veces sí. Y entonces existe otra regla para clasificación de artículos ya compuestos, no aliados. Salvo disposición en contrario en un texto de partida, las manufacturas de metal común o consideradas como tales que comprendan varios metales comunes se clasificarán con las manufacturas del metal que predomine en peso sobre cada una de las demás. Para la aplicación de esta regla,
te menciona que la fundición hierro y acero, si están presentes, te van a considerar como un solo metal. Y las aleaciones como si estuvieran constituidas totalmente por el metal, cuyo régimen sigue en virtud de la aplicación de la nota 5. Y el CERMET, que es una aleación o mezcla de cerámica y metal, se va a considerar como uno solo al momento de que se vea cuál es lo que predomina en peso. Ahora, es muy bella la clasificación y resulta que todo esto aplica siempre, a excepción de un solo producto, los clavos de acero que tienen la cabeza de cobre, porque entonces la cabeza de cobre es lo que le da el carácter esencial y por lo tanto se va al capítulo 74. ¿Y por qué un clavo de acero tendría la cabeza de cobre? Porque el cobre no sale en chispas al momento que se golpean, donde utilizan en las minas. Y entonces existe todo un listado de todos los metales que va en la sección 15 del capítulo 72 al 83, o mejor dicho, del 72 al 81, porque 82 son herramientas y 83 son las demás manufacturas de metal común, que ahí podemos encontrar los espejos, las campanas. Ya te da un listado que va desde la fundición, hierro, acero y cobre, hasta el renio y el talio. Y entonces te menciona que los capítulos 72 a 76 y 78 a 81 se refieren a los metales comunes en bruto o en forma de productos tales como barras, alambre o chapa, así como a las manufacturas de estos metales, con excepción de las manufacturas que se citan sin tener en cuenta la naturaleza del metal constitutivo en los capítulos 82 u 83, capítulos que tienen carácter limitativo. Entonces, ahora sí, vamos con la parte del acero. Aquí yo les traigo se supone que aquí debería haber un documento. Denme un segundo nada más. Un segundo. Como ustedes pueden ver aquí, cuando nosotros pedimos el certificado de molino productor, me enviaron un documento en donde vienen los elementos químicos. Los elementos químicos yo los verifico contra una tabla y dependiendo del resultado en esa verificación, yo puedo determinar si es aliado el acero, si es acero inoxidable o acero sin aliar. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos al productor. ¿El productor en dónde está? Está en California. Entonces, obviamente, la Secretaría de Economía se pone en contacto con la Secretaría de Economía estadounidense, ignoro el nombre, la realidad, y entonces pregunta o investiga si realmente existe esta empresa, si tiene esta capacidad de producción y comparten ellos información. Y entonces aquí viene el Mill Test Report y podemos ver que el producto son hojas laminadas en caliente, donde lo dice, donde menciona product, y ahí dice hot roll sheet. Te habla de un espesor de 0.1265 pulgadas con una anchura de 48 pulgadas. Dice que acabado no tiene. Y entonces ahí vienen unas especificaciones que es el ASTM-A1011-18A-CS-Type B SAI 1008. Esas especificaciones son a nivel mundial y significa lo mismo. Algo debe de significar. Y entonces yo me voy a ver el número de identificación o el número de serie o el seguro social, por llamarlo de una manera, que es único, que es el C13038, y ahí te menciona el carbono, manganeso, fósforo, azufre, silicio, cobre, nitrógeno, cromo, molibdeno, aluminio, vanadio, columbio, titanio, boro, nitrógeno y carbono. Y entre los elementos que yo no voy a tomar en cuenta son ni el carbono, ni el fósforo, ni el azufre, ni tampoco el nitrógeno.
esos no los tomo en cuenta. Todos los demás sí, los verifico contra una tabla. Y ahora verifican que tenga esta firma por parte de la persona encargada de haber hecho o que hace constatar que existe el certificado. Este certificado que ustedes están viendo aquí cumple al 100% para extraer la información para presentar el aviso automático. Este es un certificado molino productor que sin ningún problema, sin ninguna situación, podría obtener su aviso automático. Y quería yo presentárselos, pero ¿cómo yo lo interpreto? Que esa es la carnita que, como les decía, el público siempre lo quiere, ¿no? Bueno, pues es lo que vamos a aprender el día de hoy aquí, porque no existe un formato como tal. Cada fabricante hace su formato y pone sus especificaciones a como lo considere. Entonces, aquí te habla del acero y te da una definición en la nota 1D del capítulo 72, 10, las materias férreas, excepto las de la partida 7203, que salvo determinados tipos de aceros producidos en forma de piezas moldeadas, se prestan a la deformación plástica, es decir, que puede agarrar diferentes formas, y con un contenido de carbono inferior o igual al 2% en peso. Sin embargo, los aceros al cromo pueden tener un contenido de carbono más elevado. ¿Saben cuáles son esos? Son los aceros inoxidables. Y entonces aquí yo les pongo este certificado de molino, que es de China, me habla acerca de unos tubos galvanizados, ahí viene su heat number, viene también sus elementos. Oye, Burgua, pero este trae elementos muy poquitos, ¿sí? Porque quiere decir que este no es aliado. Y entonces también me especifica las propiedades mecánicas del mismo. El acero inoxidable. El acero inoxidable, cuando yo me voy al que era la parte que les mencionaba, bueno, ¿y qué es el acero inoxidable? Pues eso viene en la nota E, en la nota 1 del capítulo 72, el acero aliado con un contenido de carbono inferior o igual al 1.2% en peso y de cromo superior o igual al 10.5% en peso, incluso con otros elementos. Y entonces aquí lo que yo tengo que verificar siempre es el carbono y el cromo. Y luego dicen, oye, Burgoa, pero tengo ahí muchos elementos. Eso es lo que cuando una persona toma un diplomado de clasificación arancelaria con TLC, con Trading Law College, con nosotros, que lo damos el ingeniero Enrique Herón y un servidor, lo damos en conjunto, en donde compartimos la información y compartimos diferentes enfoques, nos metemos muy a detalle y entonces empezamos a explicar cómo se lee un certificado de molino. Y entonces, sí es bien importante difundir o democratizar el conocimiento y aprovechar estos espacios para decir, mira, bueno, tal vez no pudiste tomar el diplomado, pero mira, una parte se explica aquí y es el certificado de molino, porque trae mucha información. Espérame, son las especificaciones, el mínimo y el máximo. Los primeros dos renglones no los vas a tomar en cuenta. Aquí después dice Lady Analysis y Product Analysis. Tú vas a tomar en cuenta el renglón que te menciona el análisis del producto del HIT number 160313A01. Es decir, cuando yo veo el carbono, veo que tiene 0.03 y yo lo comparo contra la tabla, pero sorpresa, el carbono yo no lo tomo en cuenta. ¿Se acuerdan que lo había dicho? El silicio sí, lo verifico contra la tabla. El manganeso, el fósforo, el azufre, el cromo, el níquel y el molibdeno. Pero al momento que yo veo un cromo con 17.69%, claro que es aliado, pero cumple con la definición de acero inoxidable y entonces ahí sí verifico el carbono. Y este es el listado que les mencionaba. Tu certificado de molino siempre lo debes de cotejar contra los elementos. Y entonces cuando recién empiecen ustedes van a decir, oye, pero nada más es uno y se pasó por .0001. Con eso es suficiente para determinar que es aliado. Los demás aceros aliados, los aceros que no respondan a la definición de acero inoxidable. Doctor, Lo escucho, la escucho. estamos viendo todavía el certificado. En serio, a ver, Sí. un segundo.
Gracias que estamos aquí. Bueno, yo no, me están avisando por el chat. Avísenle. Ay, ahora sí. Lo Gracias. importante es es lo bueno de estar en vivo. Esto era lo del Así cobre, estos eran los metales comunes, el certificado de molino del acero, el certificado de molino del acero inoxidable. Entonces, la labor que estar aquí en este momento y que tengamos casi 100 personas, es todo un equipo que hay detrás, es una producción y esa producción cuesta. O sea, dedicar ese espacio, dedicar un área a esta difusión y luego estas presentaciones aparte las suben y luego esta exposición también la suben a redes sociales. Entonces es una labor bien importante porque sirve para difundir. Entonces, esta presentación cualquiera de ustedes puede acceder a ella. Ahorita lo mencionará al final la doctora Chan. Y los videos también los tienen ahí en YouTube. Difúndanlos, es importante. Considero que se dan a la tarea de tener a muy buenos expositores de muy alto nivel. Y entonces cuando quieres tú refrescar el tema, te metes a YouTube o te metes a Facebook y lo vuelves a ver. Considero que son los líderes a nivel nacional porque comparten de todos los temas que son de interés y novedosos, están adaptándose a ese dinamismo. Fue una cultura que agarraron desde el COVID, fue un proyecto que llegó para quedarse. Entonces, volviendo a esta parte, aquí es donde verificamos la columna del carbono y la columna del cromo, como ustedes pueden ver. Y entonces cumple con lo especificado en lo de acero inoxidable. Y entonces aquí me habla de que es un tubo sin costura, es decir, seamless. No tiene costura. Eso es lo que significa. Y este es el listado que les mencionaba de elementos que se verifican de uno por uno. Es decir, voy al aluminio, lo comparo contra la tabla. Estoy abajo del punto 3. Voy al boro y checo. Tienes que verificar todos, exactamente, todos los tienes que verificar. Y luego al final, ahí sí te menciona, superior o igual al 0.1% de los demás elementos considerados individualmente, excepto el azufre, fósforo, carbono y nitrógeno. Y luego, aquí tengo otro certificado de molino productor, que también hay que saber leer. Y entonces vemos nosotros el heat number. Se fijan que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, yo voy a tener que verificar porque sí me ha tocado que de los 8, por decir un ejemplo, uno sí es aliado y todos los demás no. Entonces, hay veces que la gente no quiere batallar, dice, no, todos son sin aliar, ya chequé uno. No, tienes que checarlo al momento de hacer la verificación de la información, antes de subir toda la clasificación y toda esta parte. O sea, aquí lo que te está diciendo es que tienes unos tubos de acero y entonces nada más hay que verificar, fíjense, el manganeso, el silicio y el aluminio, porque el cromo, el carbono, el fósforo y el azufre, esos no se verifican con base a esa regla general. Esa es la parte merciológica, pero aquí, como les decía, ya tenemos que enseñar la clasificación, cómo es, y luego aparte ponerte un certificado de molino. Entonces lo que va a seguir después es clasificación con certificado de molino, con cómo hacer el aviso automático. Entonces, se fijan cómo el clasificador o cotizador o como le llamen en cualquier parte de México, tiene que ir evolucionando y tiene que saber, es como la base o el soporte de toda la operación, porque no hay margen a que no sepa. Tiene que saber. Y si no sabe, va a tener que llegar otra persona que sí sepa y esa persona, bueno, pues perderá su trabajo, ¿no? Aquí también vemos otro análisis químico en donde tiene más elementos. Aquí sí hay que verificar el manganeso, el silicio, el cromo, el columbio, el aluminio, el titanio, el vanadio. Y aquí de lo que te está hablando es de un rollo de acero y verificar todos esos elementos. Si se fijan, cada vez que doy un clic, les estoy mostrando un certificado de molino. Los certificados de molino son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos un rollo galvanizado de acero y tenemos un heat number que es el 744907. Es muy fácil
para la Secretaría de Economía, realmente, ¿cómo la vas a engañar si tiene los canales de comunicación? Tienen personal en los diferentes países del mundo y tiene la colaboración con estos países del mundo para evitar la triangulación. Y si México tiene una capacidad de producción de acero y al momento que se verifica cada año lo que se exporta hacia Estados Unidos y de repente dices, oye, siempre me has exportado 10 toneladas y de repente me empezaste a exportar 100 toneladas, ¿cómo puedes exportar 100 toneladas si tú no tienes la capacidad de producción de 100 toneladas? Tu capacidad de producción son 10 toneladas y no todo es para exportación, hay una parte que la dejas en México. Entonces, al momento que tú tienes 100 toneladas y tienes 10 de producción, obviamente esas 90 toneladas es acero extranjero que quieres hacer pasar por mexicano para evadir los impuestos al momento que los envías a Estados Unidos. Y entonces, si no existen esos controles, ahí tienes a un señor en Estados Unidos que es el presidente, que ni siquiera quiero hacer mención de esa persona, la verdad, que dice, ¿sabes qué? Como tú, México, no pones controles, cosa que sí los hay, pero bueno, como tú, México, no estás poniendo los controles, pues entonces a ti también te voy a poner tanto arancel al acero y al aluminio hasta que me demuestres que tienen los controles adecuados. ¿Qué mejor control quieres que el aviso automático? Realmente toda la información la tienen consolidada. Entonces hay definiciones, como por ejemplo, cuando se considera algo producto laminado plano, y volvemos a tener aquí el certificado de molino productor, pero aquí también necesitamos saber información que en ocasiones no contiene certificado de molino productor. ¿Para qué? Para poder determinar si mi acero es de alta resistencia. Para eso se necesita. Y entonces yo tengo una anotación de los números de identificación comercial que me hace mención que se entenderá por acero de alta resistencia aquel cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 MPa. Si mi certificado de molino productor no contiene esa información, pero yo verifico mis especificaciones internacionales, mi ASTM, pues yo tengo que pedirlo. Entonces aquí fue donde nosotros lo pedimos, ya nos consideraron y ya determinamos si cumplía o no cumplía con esta parte y ya determinamos la clasificación arancelaria que es producto laminado plano de acero aliado cincado en rollos. Entonces, por ejemplo, nos mandan la fotografía y este certificado de molino productor. Por favor, noten los detalles. Es bien importante, pongan mucha atención. Cada certificado que les estoy presentando es diferente. He agarrado todos los certificados que nos llegan. No existe, ya lo dije una vez, lo vuelvo a repetir, cada vez no existe un formato de certificado de molino. Cada productor lo hace como quiere con la información que tenga. Cuando yo voy a considerar cuando algo es alambre y cuando algo es alambrón, es muy sencillo. El alambre está en frío y el alambrón está en caliente. Entonces aquí le llaman wire y es de acero inoxidable y para que algo se considere alambre tiene que venir en rollos. Entonces aquí te hace mención que solamente se considera alambre el obtenido en frío y enrollado. Por lo tanto, este producto, su clasificación arancelaria es 7223000201 alambre de acero inoxidable de sección transversal. Y aquí tenemos una imagen, aquí tenemos el certificado de molino y aquí tenemos la clasificación arancelaria que se determinó. Entonces, cuando tú hablas de los aceros, tú tienes que especificar los acabados y existen productos planos y existen productos largos. Por productos planos vendrían siendo las bandas anchas, la chapa y el fleje. Por productos largos vendría siendo alambrón, barras, perfiles y alambres son los que existen. Y entonces en esta obtención de los productos existen diferentes procesos, como puede ser la laminación en caliente, la forja, la extrusión en caliente y el estampado en caliente. Cuando yo lo veo, como yo no soy ingeniero siderúrgico, pues ignoro. Pero cuando yo voy buscando esa información, laminado en caliente, mis notas explicativas me mencionan qué es aquel que se trabaja generalmente a una temperatura en caliente que se aproxima a los 900 grados centígrados, es decir, al rojo vivo ese, es un laminado en caliente. Entonces, cuando yo veo mi certificado de molino,
Pues ahí menciona heat roll. Forjado es la deformación en caliente del metal en la masa con un martillo. Se va golpeando de esta manera y se hace en la misma temperatura aproximada. Cuando se hace una extrusión, ¿a qué se refiere? Pues está en caliente y se va empujando por estas hileras de extrusión que ustedes ven aquí para adelgazarse. Se fijan cómo en rojo está grueso y pasa por esa herramienta y se hace delgado. Y luego, ¿cuál es la diferencia entre en frío y en caliente? No, pues en caliente es que está el rojo vivo y frío que lo ponen en un refrigerador. No, laminado, extruido en frío, laminado en frío, forjado en frío, se refiere a que la operación se hace con el metal a temperatura ambiente. Eso es en frío. Entonces se pasa por estas útiles de extrusión o máquinas de extrudir y se adelgaza. La parte del estampado en caliente se utiliza una matriz de estampado y al momento que se golpea arriba y hacia abajo queda ya la pieza. Pero de igual manera, ¿cuándo es en caliente y cuándo es en frío? En caliente es al rojo vivo cuando se aproxima a esos 900 grados centígrados. Ah, ya entendí. Entonces, la laminación en frío es lo mismo, pero a temperatura ambiente. El estampado en frío es lo mismo, pero a temperatura ambiente. La extrusión es la misma, pero en temperatura ambiente. El trefilado y el estirado igual en temperatura ambiente. ¿Qué vendría siendo un trefilado o un estirado? Bueno, pues pasa por unos rodillos y se fijan que no está de color al rojo vivo. Está en un color que se presenta en su estado natural. Eso es en frío. Y entonces, siempre en los cursos y aprovechando este espacio, nosotros ponemos casos para poder estudiar. Y entonces en el certificado de molino tenemos una barra de 3.25 pulgadas de diámetro con 3 pulgadas de largo. Esta clase de casos son muy sonados porque me lo pueden poner en un examen la autoridad de un ejercicio de clasificación. Este examen también me lo pueden poner en un trabajo para obtener. O de repente hay un cliente que maneja aceros, a mí ya me pasó, la consultora. Oye, ¿ustedes saben de aceros? Sí. A ver, ahí te va este ejercicio. Yo tengo una barra que es más larga, es más gruesa que el largo. Y entonces resulta que hay una nota legal en el inciso B correspondiente a la partida 7214 de las exclusiones que te menciona. Por el contrario, se excluyen de esta partida los hierros llamados retorcidos, varias barras torcidas, partida 7308, los trozos cortados de barras de longitud inferior o igual a la mayor dimensión de la sección transversal. Es decir, si la anchura es más gruesa que lo largo, se clasifica en la 7326. Por lo tanto, la clasificación de esto, aunque yo tengo un molino, yo tengo una nota legal que me permite clasificar en las 7326, 90, 99, 99 y son trozos de barras circulares de acero y por lo tanto, cuando yo clasifico en ese NICO, yo no requiero ni presentar un certificado de molino, ni tampoco necesito cumplir con el aviso automático, porque yo ya tengo una nota legal que me lo avala. Entonces, yo estoy bateando con esas barras y voy a hacerles un trabajo, porque los voy a convertir en pasadores, en flechas, en la parte automotriz, voy ya mando esas barras cortadas. Fijan, el caso 2, una placa de acero con un espesor de 12.7 milímetros y una anchura de 152.4 milímetros, que considero que es bien importante saber convertir, porque dicen, oiga maestro, el equipo, ¿no? Es que no identifico cuál es el espesor y el ancho. Digo, Dios mío. A ver, ¿cuál es más chico? No, pues el 0.5. ¿Y cuál es el más grande? El 6 pulgadas. Ok. ¿Cómo? A ver, ¿y 0.5 cuánto es? Les digo, hazlo con tus deditos. No, pues así. ¿Y la anchura? ¿Y lo grande? No, pues 6. Pues entonces ahí tienes el espesor, 0.5 pulgadas, con una anchura de 6 pulgadas. Y luego les digo que conviertan. Y entonces multiplicas. Entonces, si tú quieres obtener los milímetros, multiplicas por 25.40. Pero si tú quieres obtener los centímetros, multiplicas por 2.54.
y si tú quieres obtener los metros, ya vas recorriendo el punto. Pero siempre se queda el 254, el 2540, el punto 0254. Muy difícil y no quiero que se sientan mal ni nada. Si hay gente joven, si aprenden ustedes a convertir algo que es bien sencillo, de mucha lógica. Sí, ahí está el celular, pero el celular no lo puede hacer todo por ti. Vas a tener una ventaja sobre tus compañeros de generación, porque si vieran cómo se batalla para que entiendan una conversión, algo que cuando estabas en la preparatoria y después en la universidad, porque llevabas estadística aplicada. Y bueno, ya después en maestría y luego el doctorado, ni se diga que ahí veías econometría para poder hacer, ahora sí que ponerle ahí la parte matemática a la tesis. Pues sales bien traumado. Entonces ya sabes hacer las conversiones de pies a metros, de yardas a metros, de pulgadas a metros. Y ya lo traes. Entonces bien curioso porque le tratas de compartir a las nuevas generaciones y bien curioso, digo, no lo digo como una crítica ni constructiva, porque yo al menos considero que no existen las críticas constructivas, pero bueno, no es una crítica, es un llamado a los jóvenes a que si te pones las pilas con esto, vas a tener una ventaja sobre tus demás compañeros. Entonces, aquí tenemos esta placa, pero resulta que como la placa, lo que yo presento físicamente, pongan mucha atención aquí porque es bien importante, lo que yo tengo en lo físico coincide laminado en caliente con el certificado de molino, por lo tanto la autoridad ya lo toma como que está laminado en las cuatro caras, en los extremos y en la parte de arriba y de abajo. Entonces, bien importante que cuando coincida, la autoridad va a tomar que está laminado con las cuatro caras, cosa que antes nadie lo clasificaba ahí. Ya nada más hubo un curso en que alguien lo hizo saber y de repente supo la autoridad de esto y empezaron los PAMAS por todas las aduanas. Cada vez que coincide lo físico contra el documento y es en caliente, la autoridad lo toma como que está laminado en las cuatro caras. Ahí se los paso al costo. Ahora, una placa de acero normalizado. Uruguayo, ¿cómo sé que es normalizado? Porque ahí me lo menciona, tipo normalizado. Y al momento que yo estoy clasificando, digo, bueno, pues el ACTM A516 es una placa de acero al carbono de calidad de laminado a presión, diseñada principalmente para utilizarse en depósitos bajo presión, soldados a temperaturas moderadas o bajas a las que la resistencia a la propagación de grietas es importante. La normalización es un proceso de recocido con el objetivo de dejar el material en estado normal, es decir, con ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del carbono. Para ello, se mantienen las temperaturas altas hasta la total transformación en austenita con enfriamiento de aire. ¿Qué chiste está leyendo? Difícilmente, si tú le pides al cliente que te confirme que es normalizado, no va a saber. El certificado es el que te lo va a decir. Y entonces cuando yo clasifico, la pregunta aquí es qué NICO es el que se va a aplicar, porque resulta que cumplo, al momento que yo veo aquí, yo tengo una STM de un 516, resulta que, denme un segundo, ahí lo tengo, 7208-510402, placas de acero de espesor superior A, y tengo un A516 y tengo un acero normalizado, y luego también lo tengo superior. ¿Cuál es el NICO que voy a aplicar? ¿Verdad? Esa es la verdadera pregunta. Entonces tengo excepciones, dice, excepto, y si cumple con el 02 o el 03, dependiendo, ¿se fijan? Entonces, yo lo voy a clasificar como si estuviera normalizado. Caso 4, alambre o alambrón de acero. Y este se resuelve con el NMX, que es una norma mexicana, 365 de Canacero 2017. Aquí me lo presentan y al momento que yo veo, me menciona la norma, yo la busco y ya me menciona que es un alambrón,
que se hizo un perfilado, entonces al momento que se considera alambrón, ya no es acero, y entonces yo lo voy a clasificar en la partida 7213 como alambrón de acero. Si yo tengo una placa de acero aliado y rolado en caliente, yo tengo este certificado de molino en donde me ponen las dimensiones. Imagínate, tengo una anchura de 5 pulgadas y una anchura de 18.50 pulgadas aproximadamente y un espesor de 5 pulgadas. ¿Cuál vendría siendo la clasificación? Yo tengo una placa de acero rápido y rolado en caliente, como lo pueden ver aquí. Está curiosa. Cuando yo lo veo, me doy cuenta que cumple con las especificaciones de la placa de acero rápido aliado. Cuando yo veo una barra de acero laminado en caliente y veo las especificaciones, veo que trae un vanadio muy alto, un molibdeno muy alto, un cromo muy alto, pero no es acero inoxidable, pues resulta que esas barras son grado de herramienta. Los elementos y las definiciones siempre las tengo que estar comparando para ver si cumple o no cumple. Y en este caso es una barra de acero aliado, grado de herramienta, laminado en caliente. Y a mí me mencionan, oye, tengo una barra de acero sin aliar, yo tengo que ver las especificaciones, empiezo a verificar los elementos, lo veo que es herramienta laminado en caliente, y entonces cuando yo verifico mis documentos, aunque se habla de un cambio de caliente a frío, bueno, pues es un acero sin aliar de fácil mecanización, y el NICO aplicable es 7215-100100, una barra redonda de acero de fácil mecanización, simplemente acabado en frío. Con eso termino mi presentación. Realmente espero que haya sido, es un reto compartir esta información en una hora. Sin embargo, si ustedes ven la presentación y lo verifican, puede ser hasta un ejercicio. Repito, esto es lo que se hace en los diplomados, pero en TLC Asociados, Reading Law College, tiene una filosofía de compartir que no me deja a mí de sorprender. O sea, yo creo que vendrían siendo los Anthony Bourdain del comercio exterior mexicano, porque el Anthony Bourdain, cómo le gustaba dar todos los secretos de la cocina, absolutamente todos los secretos de la cocina y todos los secretos de los restaurantes. Y decía, oye, por eso no debes de comer en un brunch. Si tú vas a un restaurante famoso, nunca vayas el martes. Te daba todos los detalles. Bueno, pues también tiene esta filosofía, y si realmente tu profesión es ser maestro, ser expositor, es un gran espacio en donde tú puedes compartir, y ahora sí que las personas a cambio de su tiempo pues se llevan esta parte. La presentación ahorita la doctora les indica dónde está, ustedes lo pueden ver en vivo, pueden hacerse ejercicios, si quieren saber más o profundizar más, bueno, pues toman la parte del diplomado, pero sí es bien importante explicar, miren, están haciendo esto con los avisos automáticos, ahí está el mensaje. Miren, el aviso automático lo obtienes con el certificado de molino. Mira, este es el certificado de molino y así lo interpreto. Mira, así es como clasifico. O sea, fuimos al revés. Primero empezamos con la causa de todo esto, o con el efecto, mejor dicho, y luego ya nos fuimos a la causa. ¿Por qué? Porque la clasificación al final del día va a detonar si requiere o no requiere un aviso automático. Doctora Chan, realmente les agradezco el espacio que ustedes siempre me brindan, y a las personas que nos están, a nuestra audiencia, les agradezco su tiempo. Espero que haya servido para esta parte, y ahora sí que vamos a la sesión de preguntas, respuestas y comentarios. Sí, claro. Muchas gracias por todo lo que nos comentó ahorita, ¿no? Pero sí se busca compartir conocimiento, y yo creo que pues es lo bonito, ¿no? De tener esta comunidad. En el chat les acabo de poner nuestra comunidad, que es el canal de WhatsApp, que es la comunidad de TLC Asociados, y ahí van a poder encontrar. Recuerden que después de todos los trueques tenemos el ebook gratis, que es la presentación de los ponentes. Entonces ahí pueden ir, pueden descargar la presentación, también pueden ver sacar su reconocimiento también, porque
pues si bien es cierto, pues asistieron a esta plática de actualización, aunque se nos va volando, pero también la pueden descargar ahí su reconocimiento. Hay muchas preguntas y comentarios, van a estar complicados, pero yo se los voy a ir comentando. Muchas gracias. Eh, y recuerden que también las grabaciones, como comentaba el doctor Burgoa, están en el canal de YouTube de TLC Magazine México. También están por ahí en los de TLC Asociados y Trading Law College, y en donde dice en directo, porque es una nueva pestañita que puso YouTube, donde dice en directo. Ahí también lo pueden encontrar, ahí van a encontrar todas estas grabaciones. Bueno, ahora sí, empezamos con las preguntas, que son bastantes. Nos pregunta Juan Miguel, si importo acero de un distribuidor en Estados Unidos, el cual corta el master coil en cintas más angostas o inclusive en presentación de lámina. Por lo anterior, el certificado de molino no coincide en la dimensión contra lo que se está recibiendo. ¿La autoridad cómo considera esto? Ya que en algunos casos hay cambio de fracción. Sí, como lo mencionaba, el certificado de molino me va a arrojar una fracción, pero lo que yo presento físicamente, se cortó una lámina gigante de 4, perdón, se cortó una lámina gigante en 4 piezas, pues ya no va a coincidir. Yo eso lo pongo en el aviso automático y no va a coincidir el certificado de molino con el aviso automático, pero eso no tiene ningún problema. Yo constantemente hago esta clase de importaciones. De hecho, sería lo contrario. Cuando coincida, ojo, porque quiere decir que va a estar laminado por las 4 caras. No debes de tener ningún problema. Es normal, son placas muy grandes y se cortan, o estos rollos, o placas, la mayor parte de las veces en placas. Muy bien, gracias. Nos preguntan también, de acuerdo a la TIGIE, el contenido de boro lo convierte en el aliado si es mayor a 0.0008%. He observado que si el acero fue fundido en Estados Unidos, el contenido de boro es mayor, por lo que en teoría lo convierte en aliado, pero la norma bajo la que se produjo ASTM A653 galvanizado no hace referencia a este elemento. Esto es un problema ya que son diferentes fracciones bajo un mismo tipo de acero. ¿Cómo se puede manejar esta situación de manera flexible? El impacto en el manejo de anexo 24 es complicado para estar manejando 2 números de parte. ¿Cuál fue la CTM que mencionó? A653 galvanizado. Hay que hacer mención que en el aviso, en el certificado de molino, si el boro no te lo menciona, ¿cómo lo tomas en consideración? Ahora, si el boro sí está mencionado y está por encima del punto 0008, entonces sí se debe tomar en cuenta que es aliado, porque la parte de las notas del capítulo te hace mención de ese listado, nunca se hace mención de los ACTMs ni de las especificaciones internacionales. Hay que tener mucho ojo ahí. Pregunta Reina, ¿es lo mismo extrusión que trefilado? No, son diferentes procedimientos y tú te vas a dar cuenta con el útil intercambiable que utilizas. El útil de trefilado, que son como si fueran unas tipo poleas, y el útil de extrusión simplemente es un disco que tiene un orificio en medio y va de mayor a menor, te empuja y va siendo más delgado. Y en cambio ese vendría siendo el útil de extrusión o la hilera de extrusión, que es un anillo que va más grande y se va adelgazando, se hace más pequeño. Y el trefilado utiliza otro tipo de útiles. Tú lo vas a identificar con los útiles que se utilizan. Nos pregunta Rosalba, ¿en dónde se puede estudiar para ser fraccionador? Bueno, más bien clasificador. Clasificador. Sí. Fíjense que he tenido yo la oportunidad de ser catedrático y maestro de diferentes universidades, me han invitado. Ahorita, bueno, pues ya como es en línea, me han invitado muchos espacios a compartir. La realidad es que yo siempre aconsejo el diplomado de clasificación de TLC asociados porque te da un panorama de todos los capítulos. Ahora,
existe un fenómeno muy curioso en donde las agencias aduanales anteriormente decían, y menciono las agencias aduanales porque es la parte que yo conozco. Oye, nosotros manejamos muchas máquinas y aceros y estamos en esa parte. Oye, hay un curso de zapatos. No, pues ¿para qué te mando zapatos si nosotros no manejamos? Oye, hay un curso de alimentos. Pero es que nosotros no manejamos alimentos, ¿para qué te envío? Oye, hay un curso de textiles. No, la gente aduanal no quiere manejar textiles. Pero esto se hizo tan, vuelvo con la palabra porque tenganla presente, dinámico, que ahorita los agentes aduanales, oye, un cliente de zapatos, échalo para acá, siempre y cuando haga todo bien. Yo le hago sus importaciones, textiles igual, alimentos, pues veo cómo cumple con los permisos. Pero, y luego llega el cliente, oye, te voy a pasar mis importaciones de pan refrigerado, pero ¿tienes experiencia? No, pues no, tu clasificador sabe, no, pues no, no, pues yo no me puedo ir contigo. Y entonces le lleva una ventaja que el que sí se preparó en múltiples áreas, y hay agencias aduanales que son muy buenos en lo más difícil que hay, químicos, farmacéutico, alimentos, aceros. O sea, le llega a un cliente de máquinas o de refacciones, muertos de la risa lo hacen. Cambio y viceversa, no funciona así. Siempre estuve yo en la maquinaria y todo eso, tenía buenos clientes, tenía John Deere, pero se me fue John Deere, bueno, voy a empezar a buscar y alguien me dice, oye, ¿puedes manejar tu tiendas Oxxo? Es que yo no sé manejar alimentos, pero pues le encuentro la manera. No, pues no estamos para eso. Entonces, sí, es por eso que es importante, si hay un curso de clasificación donde ves todo, que son muy raros y que TLC los tiene, tómalos porque nunca te va a estorbar saber clasificar alimentos, aceros, textiles y todo eso desde un punto de vista técnico y práctico. Así es, y no es porque yo lo recomiende o yo lo organice, pero sí, la verdad es que, digo, a mí me toca estar en las sesiones y, o sea, como comentaba, la experiencia del ingeniero con sus criterios de clasificación y también del doctor Burgoa, y los ponen a hacer clasificaciones, o sea, de Todo el cosas tiempo. extrañísimas, ¿eh? Así es que cuando diga, es que son cosas bien difíciles, ellos lo dominan perfecto, la verdad. Sí, a mí también yo decía, oye, eso está bien difícil, pero ahí todo mundo lleva sus, aparte de las que les ponen de tarea, pero ponen casos difíciles y lo hacen entre todo el grupo, entonces está muy interesante. Muy bien. Vamos a seguir, bueno, por aquí nos pusieron un caso, está un poquito largo, pero yo lo voy a tratar de comentar, ¿no? También dice, cuando piden un certificado de molino en un producto específico, que a lo que comenta, ya se importaba sin problema, eh, incluía certificado de molino y de calidad. El de molino es el que pide y el de calidad porque describe el producto que compro. Compro un producto elaborado que es una fracción pequeña de lo que el molino produce, ya que está transformado en cinta de acero, ya no es bobina de 1.5 metros de ancho, sino una cinta de 3/4 de pulgada. La longitud son 30 metros y no la longitud de la bobina X. Y el peso es de unos cientos de kilos, no unos miles de kilos. Y continúa, nos pone aquí, que la información que dieron del personal del secretario Ebrard, eh, dice que el certificado de perdón, que sea el certificado de molino, pero yo no compro directo del molino, sino de un proveedor que compra al molino y es una fracción de la cantidad que produce ese molino. Sí, Eh, y sígale. Sí, les digo, ya mero, ya terminamos. Que produce el molino y ya con otras dimensiones, pero la composición química HIP no, se conservan y se le da seguimiento con este nuevo fabricante que es el que que me vende a mí el producto que yo compro en China. Aquí en estos casos hay ocasiones en las que te permite manejar el certificado de calidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una estantería de grandes dimensiones que se clasifica en la partida 7308, que es ahorita con lo que llevo ya un mes trabajando, agarramos ese proyecto y ahora resulta que voy a tener que ir hasta el jueves a Monterrey.
Wow, ha sido todo un reto. El certificado de calidad lo tiene que firmar el que fabricó el acero. Y entonces el certificado de calidad sustituye al certificado de molino y tú no tienes ningún problema al momento de que presentas el aviso automático. Tienes esa opción. Gracias, ya viste, una consulta gratis, ¿verdad, doctor? Muy bien, comenta César, parece broma, pero es muy común que no se traiga el conocimiento de cómo hacer conversiones, máxime que nos hemos acostumbrado a que Internet ya nos dé automáticamente todas las respuestas. Sí, es correcto lo que mencionas y es muy fácil. Es muy fácil que este cuadrito de aquí nos seduzca. ¿Por qué? Porque es lo fácil, ¿verdad? Eh, cuando cuando yo en las mañanas me levanto, pues yo prefiero tomarme un café porque me despierta rápido a comerme una manzana que tiene efecto mucho más potente que un café, pero se tarda. Entonces yo quiero el efecto ya. Entonces, ahora yo quiero una clasificación y se la pregunto a la inteligencia artificial, cosa que está en pañales y aún le falta bastantito, pero es algo sorprendente de que ahora la inteligencia artificial me puede ayudar a mí a elaborar redactar un correo electrónico. Entonces me voy a dejar seducir. ¿Por qué? Porque pues, Burgoa le quiere mandar un correo al maestro Héctor y Burgoa admira al maestro Héctor, entonces Burgoa no quiere que el maestro Héctor sepa que Burgoa no sabe escribir un correo electrónico. Entonces, cuando yo le mando un correo al maestro Héctor, le pido ayuda a la inteligencia artificial y me escribe un correo bien bonito que cuando le llega al maestro Héctor va a decir, wow, Burgoa, fíjate cómo redacta de una manera tan educada el correo. Pues yo voy a estar fascinado y encantado, pero va a llegar un momento en que no va a funcionar la inteligencia artificial y pues, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, nos vamos a dejar seducir por esa inteligencia artificial porque me hace bien fácil mi trabajo y lo más triste de todo es que el día de mañana ni siquiera voy a poder redactar un correo electrónico. A eso llegamos. O sea, en esa parte estamos en donde ni siquiera puedo, o sea, escribirle al maestro Héctor un correo electrónico en donde lo quiero felicitar, pero no tengo las habilidades de escribir. Es muy interesante verlo desde esa perspectiva. Cambio, si yo sé escribir muy bien y me apoyo en la inteligencia artificial, no, hombre, voy a hacer unos correos electrónicos brutos. Si yo sé convertir y sé usar el Excel, pues voy a ser muy bueno porque voy a poder elaborar fórmulas en el Excel, hasta formatos para poder establecer, ya nada más lo llenas y en automático me dice si es aliado o no. Pero se fijan cómo se complementa la tecnología con el conocimiento, con el no querer ser flojo o no dejarse seducir ante algo que me hace mi vida bien fácil. Sí, y paréntesis, eso platicábamos de la inteligencia artificial entre maestros, de que el alumno te llega con una súper tarea y en realidad no ni siquiera lo escaneaste, dijiste, tu alumno así no habla. Así es que ahí es donde los cachamos, Claro. para que sepan. Bueno, muy bien, vamos ya casi terminamos con las preguntas. Nos pregunta Jorge, ¿solamente se debe de ocupar el certificado de molino para clasificar aceros o también podemos utilizar el certificado de calidad y el MTR, Material Test Report? Yo utilizo lo que me dan, o sea, si tienen uno, muy difícilmente van a enviar más. Y si no coinciden, pues eso a mí no me va a gustar, se me va a hacer muy raro que no coincida. Entonces, con lo que me envían, con eso es suficiente para poder clasificar y ahora sí que es la experiencia de poder cotejar lo que tengo físicamente allá en Manzanillo, que me mandan las fotografías con la regla y vienen las medidas, yo cotejo contra el certificado de molino. Muy bien, también, bueno, muchas felicitaciones para usted y también nos dicen, entonces, ahora las fracciones que requieren certificado de calidad, también debemos contar con el certificado de molino. Yendo al ejemplo, los estantes, necesitamos ya el certificado de molino. No, nada más necesitas el certificado de calidad, es el que presentas para elaborar el aviso automático.
Muy bien, y ahora sí, última, ¿considera necesario agregar la norma internacional en los datos que se comparten a la autoridad para tramitar el aviso automático? El aviso automático sí, y debe de coincidir contra tu certificado de molino. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya nos pasamos un poquito del tema, pero pues cedo la voz a nuestros panelistas rapidito para que aprovechar aquí con él. Adelante, maestro Héctor. En primer lugar, agradezco muchísimo, Francisco. El tema está muy candente en este momento. Sí, Evidentemente es de lo más relevante que tenemos ahorita. En la introducción del video de Marcelo Ebrard, donde menciona que la mitad de los molinos no existen, o los documentos que se presentan son apócrifos, es alarmante, es preocupante. correcto. Más, Francisco, el día de hoy, ayer, dieron a conocer los resultados de la recaudación enero-mayo y hay un incremento 8.8% de lo que se estaba programando contra lo que realmente se obtuvo. Yo una parte la atribuyo a que la actividad económica, sobre todo en el primer trimestre, fue muy inesperadamente eh, alta por la anticipación de las demandas de importadores de Estados Unidos a la producción nacional. Y por otro lado, y este es el punto importante, por el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad, que ha puesto énfasis en muchos temas, sobre todo en materia de comercio exterior. De ahí que resalto lo que tú nos compartes de la preocupación de partir de una buena clasificación arancelaria. Y para la clasificación arancelaria se requiere indispensablemente expertise, no es de estarle adivinando y atinando. Y yo creo que hay algo que tú apuntaste que a mí me parece muy importante, pero que ahorita en el tema de la operación es complicado. Y es el hecho de que, a ver, yo estoy en frontera y voy del otro lado y verifico la mercancía, constato que lo que físicamente se presenta corresponde, lo que aquí en México sería un previo. Lo haces allá y lo haces con, diríamos, muchísimas facilidades. Pero ahorita en México, Francisco, tú estás en Nuevo Laredo. Y pero debes de tener conocimiento que en otras aduanas el problema está la sobresaturación, la lentitud, la ralentización, los problemas de los sistemas. Y esto ha provocado que muchas personas se animen a hacer las operaciones sin previo. Y digo, wow, eso es altamente preocupante. Si tú nos apuntas que el hecho de que la documentación esté mal, pues simplemente es que no reúne requisitos para el aviso automático. Si no reúne requisitos para el aviso automático, pues no cumples con regulación o restricción arancelaria. Y el riesgo, repito, de que hagas una operación sin un previo, pues te va a provocar serios problemas en la aduana, sobre todo con temas, y aquí ya nada más puntualizo, con el TEMEC, que nosotros tenemos el compromiso Estados Unidos de estar monitoreando las operaciones de acero aluminio, y hoy nos anuncian que dentro de unos días más las lavadoras, los aires acondicionados, los refrigeradores van a pagar arancel de acero y aluminio y del 50%. O sea, es una mezcla explosiva. Muchísimas gracias, de verdad, te felicito. Nos dejas un gran conocimiento y una gran preocupación. Muchas gracias, maestro, por sus comentarios. Los agradezco mucho. Gracias. Doctor Máximo, adelante. Gracias, Guadalupe. Yo quiero rescatar de la presentación del doctor Burgoa eh, una gran verdad que subyace y que la quiero traer a colación después de haber escuchado su muy interesante intervención, desde luego. Y es que la merciología, que la clasificación arancelaria de las mercancías es el punto nodal en la materia de derecho aduanero y del comercio exterior. Y yo me uno a lo que manifestó el doctor Burgoa en cuanto a quienes quieren y deben de clasificar mercancías,
tienen que saber de todos los capítulos. No nada más por la cuestión de atraer clientes o la cuestión, sino porque realmente es básico. Quien no sepa clasificar las mercancías va a estar incurriendo en una serie de problemas. Y el doctor Burgoa, con estos ejemplos que sí son complejos, nos ha demostrado todo lo que tiene que saber un clasificador simplemente en algunos artículos. Tiene que recurrir a las notas nacionales, a las notas legales, tiene que recurrir a las notas explicativas, tiene que ver los permisos si son automáticos, tiene que ver los permisos de molino, bueno, tiene que ver una serie de situaciones que van a incidir en llegar a una fracción arancelaria y en saber clasificarla para que no vaya a tener un problema de inexacta clasificación. Entonces yo sí quiero rescatar de esta gran charla que nos han dado ese punto nodal que es el saber clasificar, el saber los principios de la merciología y el leer, conocer la ley del impuesto general de importación y de exportación en su cabalidad. Esa es la lección que a mí me deja hoy como maestro, que es el doctor Burgoa, y que la asimilo y la quiero aprender y que la quiero transmitir para todos los que nos han estado escuchando el de hoy. Gracias, maestro y doctor Burgoa. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Se lo agradezco. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que hasta este momento siguen con nosotros. Ya vamos a proceder a entregar el reconocimiento al doctor Burgoa. TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al doctor y agente aduanal Francisco Burgoa por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El certificado de molino y la clasificación arancelaria el día 16 de junio de 2025. Lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, doctor Burgoa. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y nos vemos en el siguiente trueque. Muy bien, pues ya dijo. Muchas gracias, gracias a todos. Nos vemos el día miércoles de esta semana con el siguiente trueque que va a ser a cargo del maestro Adrián González con temas de aduana americana. Muy bien, temas muy importantes ahorita con todos los cambios. Nos vemos, hasta luego, que pasen buena tarde. Hello. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.